Muy bien. Bueno, recuerden, porfa, tener las cámaras abiertas, ¿sí? Bueno, muy bien. Habíamos hablado la semana pasada de los objetivos de la asignatura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarlos asentados, así queda grabado. Vamos con la unidad 1 de la asignatura tomografía computada o tecnologías radiológicas en tomografía computada. Y vamos a ver cuáles son los objetivos de esta materia, ¿correcto? Bueno, los objetivos van a ser reconocer los componentes de un tomógrafo, tengo que tener idea cómo está compuesto el equipo, cómo está compuesta la, la sala de tomografía. Necesito saber cómo se conforma la imagen de tomografía, cómo llegamos a tener esa imagen, saber cómo se estudian las diferentes regiones anatómicas, interpretar y reconocer las estructuras anatómicas obtenidas en la imagen, diferenciar las imágenes normales de las patológicas. ¿Se acuerdan que algo de esto también fuimos viendo en técnicas para ver cuando veía yo, por ejemplo, una placa normal y una placa que tenía alguna lesión? ¿Sí? También lo vimos con los estudios contrastados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entender en qué casos se utilizan los medios de contraste, ya sean orales u endovenosos. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a arrancar con el estudio que es el precursor de la tomografía computada, que es la tomografía lineal. ¿Alguien escuchó hablar de la tomografía lineal? ¿Tiene alguna idea de eso? No, profe. ¿Ninguno escucharon nombrar nunca la tomografía lineal? No, profe. ¿Puede ser que se llame de otra manera? No, se llama tomografía lineal. ¿Por qué? ¿Qué otro nombre tiene? A ver, No, comparta. no pregunto, porque quizás se conoce con otro No, nombre. no, No. quizás lo conocía con otro nombre, pero no. Se Ah. denomina tomografía lineal y después dentro de la tomografía lineal había algunas variantes de acuerdo al movimiento del tubo del equipo, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle porque yo lo pongo como una información complementaria para que se entienda de dónde nace la tomografía computada, ¿sí? Lo que conocemos hoy como tomografía computada, ¿correcto? Bueno, la tomografía lineal es creada por un doctor, un médico francés, cuyo nombre es André Bocage, ¿sí? Y lo que consiste el estudio es estudiar un plano, una región anatómica, borrando por penumbra cinética, quiere decir por movimiento. Si la cinética, recuerden, vieron que a veces nosotros decimos, esta placa tiene cinética, como que salió movida. ¿Escucharon decir eso alguna vez? ¿O no tampoco? Sí. Bueno, entonces tiene que ver con eso. Y lo que va a tener de característica la tomografía lineal es que va a tener un movimiento del tubo y la bandeja de rayos en direcciones opuestas. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar unos planitos y un movimiento de un equipo que nosotros teníamos hasta hace un tiempo funcionando para que se entienda un poco cómo era el funcionamiento de este equipo. ¿Sí? Lo que tienen que entender ustedes es que la tomografía lineal hasta hace más o menos, yo diría 10 años, 15, algún que otro estudio se podía llegar a realizar mediante la tomografía lineal. Obviamente cuando salió la tomografía computada, se van a dar cuenta a medida que vayamos avanzando en la materia y a medida que vean también cómo se ve la placa de la tomografía lineal, la ha dejado obsoleta por la calidad de imagen que yo tengo en cuanto a la tomografía computada, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Ahora yo les voy a mostrar un esquemita de cómo es el funcionamiento del equipo. Fíjense acá, yo tengo el paciente. Hagamos de cuenta que tengo mi camilla, ¿sí? Mi mesa de rayos. Tengo el tubo de emisión de rayos X
y tengo mi bandeja portapelículas, ¿correcto? ¿Se entiende eso hasta ahí, no? ¿Eh? Es un equipo convencional de rayos hasta acá, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Sí, sí, Muy profe. bien. Bueno, la diferencia que va a tener con el equipo convencional de rayos va a ser que cuando yo ese equipo lo utilizo para hacer tomografía lineal, voy a conseguir este movimiento, ¿sí? Que el tubo vaya hacia un lado y la bandeja vaya hacia el otro, ¿sí? Se acomoda el equipo de esta forma y cuando vuelve a la posición contraria, o sea que va a ser un barrido, en la posición contraria, durante ese barrido, ese movimiento, ahí va a haber un disparo de rayos X, ¿sí? O sea que va a ser una placa en movimiento. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Sí? De lo que quiero explicar. Dani, Perdón, sí, sí, Hugo, sí, yo les explicaba que el movimiento es como cuando agarramos una lapicera del medio y la movemos la parte de arriba de derecha a izquierda. Entonces el punto central, donde yo tengo agarrada la lapicera, es donde focaliza la imagen en tomografía lineal. claro, está bien, está bueno el ejemplo, está bueno el ejemplo, bien, bien. ¿Se entiende, no? Lo que dijo el profe y lo que estamos explicando, ¿sí? Sí, profe. ¿Correcto? Bien. Bueno, acá yo les muestro una foto. Esta es una foto de un equipo que nosotros tenemos en el hospital. Ustedes, bueno, no tuvieron la suerte, creo que no conocieron los equipos, ¿no? En el hospital. O llegamos a mostrar algo. Háganme acordar. ¿Sí o no? Fuimos un día, nos mostraron algunos, éramos poquitos igual los que fuimos. Bueno, bueno. Este es un equipo que ahora no está en funcionamiento. Es un equipo de radioscopía. También se acuerdan que vimos, ¿no? Las características de los equipos de radioscopía. Este es un equipo de radioscopía y que al mismo tiempo también tenía la funcionalidad de realizar una tomografía lineal, ¿correcto? Entonces tengo un par de cositas como para entender. Tengo como una escuadrita, que va a marcar los grados de inclinación del tubo, y tengo una regla que me va a ayudar a medir por dónde voy a estudiar a ese paciente, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que tengo que estudiar el tórax, ¿correcto? Yo tengo al paciente, esperen que voy a volver a la imagen anterior, así me ayudo un poquito con esto. Vamos a hacer de cuenta que vamos a estudiar el tórax, ¿sí? Entonces yo tengo en este paciente un diámetro antero-posterior o postero-anterior, ¿correcto? Vamos a suponer que el mismo mide 26 centímetros, ¿sí? En sentido antero-posterior. Entonces, esa reglita que yo estaba viendo ahí en pantalla me hace calcular por dónde va a pasar el corte con esa borrosidad cinética a la altura del tórax, ¿sí? Si yo calculo la mitad del tórax, van a ser 13 centímetros, voy a estar por la región del mediastino, ¿correcto? Entonces puedo llegar a estudiar alguna región del mediastino. Si necesitaba ir un poquito para atrás, moveré esa reglita más para abajo y si necesito ir de la mitad para arriba, moveré esa reglita de la mitad hacia arriba. ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? ¿Sí o no? Dani, después déjame meter un bocadillo. Dale, dale. Más o Métalo menos, ahora, profe. métalo ahora, métalo ahora. Diga. Sí, yo lo que quería decir es que el tomógrafo lineal hace como si fuera una radiografía del tórax, porque estamos hablando ahora del tórax, ¿sí? Supongamos que ustedes me ven a mí de perfil, ¿sí? En el tórax. Con esa reglita que decía el profesor Daniel, calculamos un espesor. ¿A qué altura del tórax queremos ver? Desde mi anteroposterior, ¿no? Desde el ancho de anteroposterior, calculamos la mitad, ponele, ¿sí? Si tiene 25, 12 centímetros y medio de altura. El movimiento que hace el tomógrafo lineal hace
que se borre la parte que está por encima de los 12 centímetros y medio y por debajo de los 12 centímetros y medio. Y me da una imagen como si fuera una placa de tórax, quitándome la parte anterior y quitándome la parte posterior. Solamente nos mostraría con cierta nitidez la parte de los 12 centímetros y medio, porque hizo una borrosidad cinética. ¿Está bien? Es como cuando ahora agarras una lapicera desde el medio y muevo la parte de arriba hacia un lado, hacia el otro. Ese movimiento, ¿qué produce? Produce una borrosidad de la parte que está por encima de los 12 centímetros y medio que mide mi tórax y por debajo. Entonces nos da una imagen en una radiografía de la parte media. Es como si fuera un corte coronal, como si fuera un corte coronal del tórax. ¿Se entiende lo que digo? Queda solo esa lámina, digamos. Queda solamente el corte de los 12 centímetros y medio, que sería la mitad del tórax, ¿sí? Estaríamos viendo toda la parte, como si fuera una placa de tórax frente, nada más con cierta borrosidad en algunas cosas, pero solamente de la parte media del tórax. ¿Está como es? Entonces, la parte, al tener este movimiento, hace el disparo continuo. Supongamos que de izquierda a derecha se mueve el tubo y la placa abajo se mueve a la inversa, ¿sí? Entonces, ese movimiento produce esa borrosidad cinética que nos permite ver la parte media del tórax. Depende de donde uno regule el plano que quiera ver, ¿sí? Se puede usar también para lo que es abdomen, para ver la parte renal, ¿sí? Entonces, esa es la función que tenía el tomógrafo lineal, ¿está bien? ¿Lo entendieron así o Sí, sí, se entendió. Sí, sí. se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, Dani, dale. No te escucho. Ahí estoy. Ahí va. Queda claro que lo que yo voy a ver va a ser lo que elegí, o sea, ese plano medio, y lo que está por arriba de ese plano y por debajo de ese plano va a estar borroso, por lo tanto no lo voy a poder analizar, ¿correcto? ¿Sí? Es más o menos lo que estamos diciendo. Igual tengo varias placas y varios ejemplos para mostrar, chicos, no se asusten. ¿Queda claro como para que sigamos? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien, esperen que avanzamos. Esperen que a veces me deja y a veces no. Ahí vamos. Bueno, esto es para que yo vea. Fíjense, acá tengo yo la foto del equipo este que les mencioné. Acá tengo más alejado lo que yo había sacado, ¿sí? La reglita, después como con el transportador ese para ver la angulación del equipo. Esto se mueve en bloque. Después tengo un videito para que lo vean, ¿sí? Esto se mueve en bloque. Recuerden que va el tubo, va a ir hacia un lado. Esperen que entra alguien. El tubo va a ir hacia un lado, ¿sí? Por ejemplo, el tubo va a venir hacia este lado. Ah, esperen que me equivoqué de cosita. Acá. El tubo va a ir para acá, por ejemplo, pero la pucha. Le pifié acá. Este. El tubo va a ir para acá, ¿correcto? Y la bandeja va a ir para este lado. ¿Sí? Cuando yo habilite para realizar la tomografía lineal. O sea, el proceso de acomodamiento del equipo va a venir hacia acá. Y después va a disparar y voy a estar volviendo hacia este lado y la bandeja hacia este lado. En ese movimiento se va a realizar el disparo, ¿sí? O sea que va a haber un disparo de rayos, repito, durante ese movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Igual tengo el video, ¿eh? Sí, profe. Muy bien. Vamos a pasar que tengo el video. Así se ve en vivo lo que yo les quiero explicar. Profe, Esperen que salgo de acá. Sí. Escucho. entonces como que permanece disparando todo el tiempo que se va moviendo. Exactamente, mirá. Fíjate acá, yo estoy con el mismo equipo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Presten atención al tubo y a la bandeja. Presten atención a eso, ¿sí?
Ahí le doy play. Fíjense, ¿eh? Yo les voy relatando arriba. Ahí se acomoda, ¿ven? Ahí se está preparando para disparar. Ahí disparó. Llega acá y dispara. Y se acomoda de vuelta en el centro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Eh? O sea, luego del disparo se vuelve a acomodar. Exactamente. Fíjate, ahí se acomodó. Ahí disparó. Durante ese arco que hace, dispara. Y después vuelve a colocarse de forma perpendicular. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende cómo fue el movimiento? Y Dani, una cosita. El rayo todo el tiempo está a la altura de la mitad del tórax. Entiéndanlo, porque si no, Donde yo van a elegí. pensar que va a salir todo borroso y no. ¿Sí? Donde yo elegí, Hugo, está. Claro, Si en este caso como el elegí la centro mitad de del la tórax, bien, pulsera, pero puedo ir más arriba o puedo ir más abajo. tal Por cual. eso tengo la reglita. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. No es que yo siempre voy a estar a la mitad de la estructura. Vamos a suponer lo que dice el profe. Yo tengo una lesión a nivel de la mitad del tórax. Bárbaro, voy a estudiar esa parte. Pero si tengo una lesión en la región anterior del tórax, estoy a 18 centímetros, por ejemplo, o 20 centímetros hacia anterior. Todo lo que esté posterior, toda la región del mediastino y región posterior del tórax, va a estar con esa borrosidad y lo anterior también, pero voy a ver cerca de lo anterior, no tanto lo medio. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Que eso lo manejo yo, lo elijo yo, depende la patología del paciente. ¿Sí? Otra vez, profe, ¿cómo dijo? Si yo tengo una lesión en la mitad del tórax, el barrido va a ser a ese nivel y lo que esté por sobre esa mitad y por detrás de esa mitad va a estar con esa borrosidad cinética que describimos y voy a ver la región del mediastino, por ejemplo. ¿Sí? Pero si tengo una lesión por delante del mediastino, o sea que voy a estar más en la región anterior del paciente, la reglita la voy a correr más arriba. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Y entonces lo que voy a estudiar va a ser esa región más anterior del tórax. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro ahora? Igual ahora tengo plaquitas y van a entender un poquito a medida que las vean. ¿Pero queda claro Bueno. más o menos el concepto? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, sí, se ¿Seguro? Sí, entiende. profe. Sí, profe. Si no entienden, nos preguntan, ¿eh? Miren que estamos para aclararlo. Ahora Vos voy a... vos elegís si ver parte anterior, parte medio, parte posterior. Exactamente. Y después, obviamente Y tengo... para elegir eso se va moviendo esa reglita. Exactamente. Yo voy a estar, recuerden que yo tengo un diámetro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un diámetro antero-posterior de, por ejemplo, 26 centímetros. ¿Sí? Elijo 13 como mi punto de partida, pero quizás la lesión de ese paciente esté por detrás de esos 13 centímetros. ¿Correcto? ¿Me siguen? Esperen que voy a ir a la reglita para que les sea más claro. Fíjense acá. Vamos a suponer que el diámetro del paciente son estos 20 centímetros que yo estoy viendo, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Yo voy a hacer un barrido a los 10 centímetros, en la región media del tórax. ¿Estamos? Estoy acá. O sea que de acá, de 10 a 20, voy a tener la región anterior del tórax y de 10 a 0 voy a tener la región posterior del tórax. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, y la Sí, imagen que profe. está activa, que está medida del 10, A ver. ¿Ven acá que tengo la flechita? Acá tengo como el centro marcando, ¿ves? ¿Esto? Sí. Bueno, acá yo voy a estar, por ejemplo, en el mediastino. Si me vengo más O sea- abajo, voy a estar yendo hacia la región posterior, ¿sí? Voy a ir cortando el mediastino hacia atrás. Y es lo que yo voy a visualizar. ¿Se entiende? Después lo demás se va a ver borroso. Exactamente. Donde yo elijo estar es lo que voy a ver
bastante claro, porque no es una placa común, ahora lo van a ver, y lo otro lo voy a ver todo borrado, ¿sí? Como todo movido. Pero me interesa que se entienda que yo voy a partir de una región media de la estructura a radiografiar o del órgano que necesite radiografiar. Porque, por ejemplo, si tengo que estudiar un riñón, el riñón no es tan medio ni anterior, ¿sí? Es más bien de retroperitoneo, es más posterior, ¿correcto? Entonces voy a tener que calcular dónde está ese riñón para poder hacerle la tomografía lineal si necesitaría hacerlo a nivel renal. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Profe, ¿y esta tomografía lineal se sigue usando? Ahora no. Ah. Ahora no. Podés tener un equipo que lo tenga, pero la realidad, yo hace años que no nos piden tomografía lineal. ¿Por qué? Por la definición que tenemos en la imagen de la tomografía computada o la resonancia, ¿correcto? Claro, claro. Pero ustedes tienen que pensar esto. Hace unos años atrás, la tomografía lineal, vamos a ir un poco más lejos. Hace 30, 40 años, la tomografía lineal era mucho más barato que la tomografía computada y se pedía bastante, ¿sí? En general para estudios de la laringe, del tórax, en ciertos estudios del abdomen, ¿correcto? Y, por ejemplo, estudios de la articulación temporomandibular. Era más o menos lo que más se pedía, ¿sí? ¿Por qué? Para ver uréteres también. ¿Cómo? Para ver los uréteres. Claro, claro. Por eso digo la región Claro. abdominal y puede ser un estudio de urograma, ¿no? También. Acá yo les puse también un estudio de urograma para que vean. O sea, ustedes lo que tienen que entender es que en ese momento era bastante común, era bastante normal el hacer una tomografía lineal por día o dos, ¿correcto? Era bastante común hacer eso. ¿Por qué también? También para ver algún nódulo pulmonar que con la tomografía quizás el paciente no la podía pagar, entonces no la podía hacer, entonces me ayudaba mucho a definir las características de ese nódulo pulmonar que yo tenía, entonces me acercaba a ver si el nódulo podía ser benigno o maligno, ¿sí? ¿Se entiende? Me daba una ayuda bastante importante al médico. ¿Se entiende un poquito eso? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué placa tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué placa es? Esto lo saben ustedes. Recuerden, chicos, perdón, recuerden que si se corta volvemos a ingresar, ¿sí? Vamos, ya se me olvidaron de las placas simples. ¿Qué placa es esto? ¿Qué es? Fémur. Muy bien, bien, bien. Que tiene algunos elementos quirúrgicos, ¿correcto? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, esta fue una de las últimas, creo que fue la última tomografía lineal que hice yo. La hice con mi jefe y con otro jefe con el jefe de traumatología, porque en ese momento no se podía pasar el paciente por el tomógrafo porque hay un efecto particular que después lo vamos a ver. En el tomógrafo, este paciente, el doctor sospechaba que se le había roto un tornillo de la prótesis, entonces como no lo podía meter en el resonador, ni tampoco en el tomógrafo, como era un médico viejo, mi jefe también era viejo, y yo era el más joven, y era grande también igual, conocíamos todos el método, entonces hicimos una tomografía lineal del fémur, ¿sí? Para controlar la prótesis de este paciente, ¿sí? Esperen que voy a avanzar. Fíjense, acá todo esto es tomografía lineal, ¿ven? Son todas imágenes de tomografía lineal a distintas alturas de esa reglita que vimos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, Bien. profe. Fíjense acá, yo estoy más por delante de la mitad del fémur, tengo el cuello del fémur. Fíjense cómo se ven los tornillos. Presten atención a eso, ¿ven? Acá Sí, se todavía ve muy también. claro y después se empiezan a borrar. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo empiezo a cortar esa estructura y en algún momento el plano que estoy cortando no está pasando por la altura de los tornillos, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo va cortando despacito
cada 1 centímetro, cada 2 centímetros, eso lo iba manejando yo con el médico o yo solo, ¿correcto? Si estaba haciendo el estudio solo. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense acá también lo mismo. Ven cómo se van perdiendo los tornillos, ¿sí? Acá más a región posterior, ¿sí? Pero más o menos me interesa que tengan una idea de cómo iba adquiriendo las imágenes el tomógrafo lineal. ¿Sí? ¿Se entiende? Que voy haciendo también fetitas. Sí, ¿Sí? profe. Bien, acá les muestro, por ejemplo, esta es una imagen de tórax. Más o menos como el ejemplo que dábamos con el profe. Fíjense, acá estoy en un corte anterior. Fíjense cómo tengo el pulmón derecho, que está con una patología, y el pulmón izquierdo, que tiene aire, ¿correcto? Fíjense que yo hago después otra imagen. Acá estoy un poco a la mitad del tórax. Fíjense, ¿qué apareció acá? ¿Qué tengo? Así repasamos. ¿Qué tengo acá? La ¿Qué estoy tráquea. viendo? ¿Qué veo? La tráquea. Bien, con la bifurcación carinal, ¿correcto? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, ven que acá estoy por arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque Sí. la tráquea y la carina está más o menos en la región media del mediastino, ¿sí? En el mediastino medio. Recuerden que el mediastino se divide en mediastino anterior, medio y posterior, ¿correcto? Entonces acá estoy más anterior, por eso, por ejemplo, no estoy viendo la carina, y fíjense que no veo mucho la columna. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Cuando vengo un poquito más adelante, obviamente que no tengo la columna, pero me aparece la tráquea, ¿correcto? Con la bifurcación de la carina. Tengo un poco de aire acá en la región póstero inferior del pulmón derecho, y fíjense que la región apical, medio apical, no tengo aire, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Ven Sí, cómo profe. estoy pasando por arriba, por el medio o por debajo? ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguro? Si no se Sí, entiende, nos dicen, ¿eh? Vamos a ver otra cosa. ¿Qué estudio es este? Esto lo vimos, ¿eh? ¿Qué estudio es este? Hay que repasar, si no, ¿eh? ¿Qué estudio es? Lo hemos visto. ¿Un abdomen? ¿Qué es? ¿Puede ser abdomen, profe? Es una placa de abdomen, perfecto, pero hay algo que está apareciendo. ¿Qué aparece acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El riñón, ¿no? Bien. ¿Y en qué estudio yo podía ver el riñón? Porque si no, no lo veo. Fíjense acá. No lo veo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con contraste no? Bien. Y por eso lo estoy viendo. ¿Y qué estudio era que se estudiaba? ¿Urograma? Programa. Muy bien. ¿Quién Urograma. dijo eso? Paracho. Saracho. Muy bien, Lucila. Bien. Es un urograma excretor, ¿se acuerdan? Por eso estoy viendo las estructuras del riñón, más el uréter, ¿sí? Fíjense cómo lo veo acá, el ingreso a la vejiga. Si no, estoy acá. ¿Se acuerdan que teníamos una placa simple en el urograma? ¿Se acuerdan? ¿O no se Sí, acuerdan? profe. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a jugar un poco porque así es participativa la clase. ¿Le ven algo raro a esta placa? ¿Algo que les llame la atención? Podemos tener dos detalles que llaman la atención. A ver, si se dan cuenta. El profe Santomil no participa, ¿eh? Lo dejamos afuera. A ver si se dan cuenta. Sin miedo, ¿eh? Estamos acá para charlar y para aprender. Sin miedo, podemos hacer opiniones y decir a ver qué me llama la atención. No veo Profe, del nada. otro lado puede ser que no se vea el riñón. Muy bien, es un detalle súper importante. Perfecto, veo que tengo un riñón evacuando
sustancia de contraste y de este lado no tengo ningún riñón. ¿Correcto? Ujú. Bien, muy bien. ¿Eso quién lo dijo? Coronel Sheila. Muy Santo bien, Mil. Sheila. Excelente. Y hay otro detallito. A ver, este es más detalle, ¿correcto? Tienen que afinar mucho la vista, a ver si se dan cuenta. Si no, yo los ayudo y les digo. Si se dan por vencidos, me dicen. ¿Es el mismo paciente, Dani? Es el mismo paciente, sí. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Nos damos por vencidos, profe? Desvele el misterio. Ayuda, profe, un poquito. A ver, tiene que ver con... Hay en la vesícula también. Es una ayuda buena, ¿eh? Ah, sí. Ahora que decís. ¿Qué hay en la vesícula también? Hay un cálculo, profe. Muy Una bien, piedrita. un lito. ¿Quién dijo eso? Faciano. Faciano. Bien, Roxana. Bueno, es un lito, ¿sí? O un cálculo. Bueno, este paciente tiene un lito o un cálculo. A ver si lo ven. Presten atención. Sí, ahí se ve. Usted acérqueme y dígame dónde puedo estar. Yo ya sé dónde está, pero bueno, quiero que me diga. ¿Dónde lo ven? ¿O dónde no lo ven? veo a mi pierna. Bueno, ¿y a la altura de qué estructura para ayudarme a mí? ¿A la altura de qué vértebra? Yo estoy por acá, a ver, dígame, yo me bajo la flechita. La flechita la ven todos, ¿no? Sí, sí. Bien, Más, bueno, más abajo. yo muevo la flechita hacia donde me digan. Esperen que se me fue la flechita. Ahí está. ¿A dónde voy? Más abajo por el ¿Para abajo? ¿Sigo? sacro. ¿A dónde voy? ¿Cerca de la vejiga, profe? ¿Cerca de? ¿De la vejiga? Un poquito más arriba de la vejiga. A ver, podría acá. ser. Esta es la No, más vejiga. arriba. Más profe. arriba. No lo veo. Ahí ¿A a dónde la está izquierda. Acá a la ¿A izquierda. dónde está la- Sí, un poquitito más. ¿A dónde está la vesícula anatómicamente? No. La vejiga que te dije. Más arriba, profe. La vesícula, ¿dónde estamos parados? Más arriba. La Vesícula. vesícula está No, arriba, pero no la era un vesícula del cálculo hígado. renal. Vesícula biliar. ¿Qué le suena? ¿Por dónde es? ¿Es renal?